Ya estamos aquí para la unidad número 9, que es gravedad, gravitación y cosas peores. Bueno, vamos a comenzar esto diciendo algo que, que pocos físicos han terminado de decir de manera clara. Lo primero que nada es que no sabemos cómo se le hace para que la gravedad funcione. Es decir, nosotros ya conocemos en el sentido físico cómo la gravedad interactúa entre masas. Ya sabemos cuáles son las ecuaciones que gobiernan esto. Tenemos una vaga idea de cómo funciona en relación a la teoría de la relatividad general de Einstein. Tenemos incluso alguna idea de cómo pudiera llegar a funcionar en la relatividad especial, cómo funciona a nivel cuántico, pero no sabemos qué cosa es lo que lo gobierna. Por ejemplo, la electricidad depende de los electrones, pero la, las fuerzas más pequeñas de la naturaleza, que son la gravedad y el electromagnetismo, no tenemos todavía muy en claro cómo están funcionando. En el caso del electromagnetismo, tenemos una idea de que la fuerza viene por ahí, por la fuerza electrodébil, la electrofuerte y el electrón, pero la gravedad no tiene ninguna fuerza clara. Aunque pudiera llegar a decirse que hay una especie de gravitón, una pequeña partícula que se encarga de unir las cosas por medio de la gravedad, la verdad es que no tenemos ni la más pálida idea siquiera de si el gravitón existe. Vamos entonces a hacer un recuento de todo lo que ha sido la teoría de la gravedad a través de los tiempos. Voy a comenzar con Ptolomeo. Ptolomeo era un astrónomo griego y él pensaba que todo estaba organizado con la Tierra en su centro. Para Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo y al que no le gustara, pues se aguantaba. La Tierra estaba en el centro del universo y alrededor de la Tierra giraban el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, pero siempre en órbitas circulares. ¿Por qué con órbitas circulares? Porque él pensaba que eran circulares. Ya. El modelo de Ptolomeo, este sistema astronómico, presentaba con una precisión satisfactoria los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas. Los planetas en ese entonces eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los únicos planetas que se pueden ver a simple vista. Luna no era un planeta, era una luna. Sol no era un planeta, era Sol. Porque Luna y Sol tenían características especiales. Ya. Entonces, el sistema de Ptolomeo era geocéntrico. Esa era la palabra que no podía acordarme. Todo funcionaba con círculos y era muy limitado, pero razonablemente funcional. Lo que les faltaba para comenzar a trabajar bien a los astrónomos griegos era, según yo, la ausencia de un número, como el cero, que permitiera hacer cálculos
más precisos. Ellos no conocían el cero prácticamente era inconcebible en forma escrita y por eso no pudieron tener gran precisión en sus cálculos. Eran cálculos muy complicados. Bueno, tras Ptolomeo llegó Copérnico. Copérnico fue un astrónomo polaco y él comenzó a darse cuenta por observación directa que la Tierra no podía ser el centro del universo. Parte de estas observaciones se basaban en la órbita de Marte. Desde el punto de vista de la Tierra, Marte sigue una órbita que parece ser circular, pero que de pronto se regresa y continúa. Esto, Copérnico y su gente lo interpretaron como una señal de que la Tierra no podía ser el centro del universo. La única manera en que esa observación funcionara es si la Tierra estuviera girando alrededor del Sol. Por tanto, Copérnico se dio cuenta de que era el Sol el que estaba al centro del universo. En ese momento, universo significaba sistema solar. Alrededor del Sol teníamos a los planetas y estas observaciones de estos movimientos celestes, ahora sí, estas observaciones de los movimientos celestes eran lo que más precisión tenía en aquel momento. Los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro el Sol. Derrumbó la teoría de Ptolomeo y inspiraron a Kepler, entre otros, acerca del movimiento de los planetas e inspiró a Isaac Newton a probar la gravitación universal. Después de Copérnico vino Tycho Brahe, también conocido como Tycho Brahe. Tycho Brahe. Él fue un astrónomo danés, vivió después de Copérnico y él pensaba aún que era la Tierra el centro del universo. Tycho Brahe creía que los 5 planetas conocidos giraban alrededor del Sol. Pero, y esto es importante, que el Sol daba vueltas a la Tierra. Entonces teníamos algo así. Esto era definitivamente defectuoso. Pero bueno, como él sabía que esto era defectuoso, comenzó a realizar observaciones. Estas observaciones lo llevaron a darse cuenta de algo que fue fundamental. Se dio cuenta de que la idea original de Platón y de Ptolomeo en que el cielo y la tierra
formaban sistemas separados, no podía ser correcto. Sabía que las mismas fuerzas debían gobernar tierra y cielo. Y la única manera de que se le ocurrió realizar esta observación sin meterse todavía con las teorías de los grandes anteriores fue darse cuenta de las órbitas los eh, de los cometas, de los cometas, como el cometa Halley, que es el único que me acuerdo ahorita. Bragg se dio cuenta de que la órbita de los cometas no era circular, sino ovalada. También se dio cuenta que la Tierra giraba alrededor de su propio eje, pero rechazó estas ideas porque era una persona muy religiosa y la Biblia decía que la Tierra estaba fija y por tanto la Tierra tenía que estar fija. Bragg no pudo avanzar mucho en la teoría de la gravedad por sus propias creencias, pero dejó un trabajo muy importante y el heredero de este trabajo fue Johannes Kepler. O como lo tradujeron en España, Las locas aventuras de Juan Kepler. Bueno, Kepler era alemán. Kepler formuló 3 leyes del movimiento planetario, que son las leyes de Kepler. Kepler basó sus leyes en los datos reunidos por Tycho Brahe, de quien fue su ayudante. La primera etapa del trabajo de Kepler fue centrarse en la idea de que los planetas recorren sus órbitas con rapidez variable. Esto le permitía romper la creencia de que los planetas se movían en órbitas circulares. Si había una rapidez variable, entonces las órbitas no podían ser circulares porque la órbita circular siempre es uniforme. ¿Qué órbita no es uniforme? La ovalada. Entonces, si nosotros tenemos aquí, voy a poner un sol, y al sol le vamos a poner una carita feliz. Si nosotros tenemos un sol y tenemos una órbita ovalada y aquí tenemos, digamos, a la Tierra, entonces vamos a estar cubriendo áreas diferentes en tiempos diferentes. Las elipses son unas loquillas y las áreas que forman estas áreas también son unas loquillas. Esto le permitió a Juan Kepler darse cuenta entonces que las órbitas de los planetas, además de estar centradas en el Sol, tenían que ser elípticas, eran óvalos completamente, y el Sol ocupaba uno de los 2 focos de la elipse. A partir de aquí pudo desarrollar su segunda ley. Esto es que las áreas barridas por el radio que une el centro del planeta con el centro del Sol son iguales en lapsos iguales. Y esto le permitió la tercera ley. La relación de la distancia media de un planeta al Sol elevado al cubo es una constante. Esto es una relación matemática
muy importante en astronomía, que es la distancia elevada al cubo sobre el tiempo al cuadrado. Okay, es una constante, la constante de Kepler. Por supuesto, Kepler no estaba total, completa y absolutamente seguro de sus datos. Kepler le envió una copia de su primer trabajo, se llamaba El misterio cosmográfico. El misterio cosmográfico. Si no es así, le voy a decir el misterio cosmográfico. Kepler le envió el misterio cosmográfico a Tycho Brahe y le envió otro a Galileo Galilei. Con Galileo se escribió un poco, unas cuantas cartas, y de él llegó a la conclusión de que la teoría heliocéntrica de Copérnico era la correcta y defendió a Galileo frente a las autoridades eclesiásticas que, como ya sabemos, condenaron a Galileo a decir y sin embargo se mueve. Pero, pues las teorías de Juan Kepler no eran exactas, necesitaban mucha más observación. Y la tecnología que teníamos en aquellos tiempos, los años 1500, 1600, no eran precisas, no eran adecuadas, pero pues iban empezando. Todo esto terminó, más o menos, llevándonos hasta los años 1700, más o menos, donde ya estaba... ¿Cuántas As lleva Isaac? Sí, Isaac Newton. El bueno de Isaac Newton, que era un desocupado y no tenía nada que hacer, formuló hacia el año 1680 una ley de la atracción gravitacional entre dos cuerpos. Para ello tuvo que inventar un montón de cosas. Me dejaré que Neil deGrasse Tyson es el que se encargue de, de darle loas a Newton. Yo me limitaré a repetir que Newton era un desocupado. Y si no tienes nada que hacer, puedes inventar lo que quieras. Newton se dio cuenta de que la atracción gravitacional entre dos cuerpos va a ser directamente proporcional al producto de las masas de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta es una fórmula que se expresa así. Donde aquí tenemos a la fuerza. La fuerza es proporcional a el producto de las masas por el radio al cuadrado. Esta fórmula, apréndansela porque la vamos a ver después en una forma ligeramente diferente, pero que nos da una idea de que la gravedad y las demás fuerzas básicas del universo se encuentran relacionadas y son aspectos de la misma materia. Lo veremos en
electromagnetismo en fuerza electrodébil y en fuerza electrofuerte, y luego nos daremos cuenta que la fuerza electrodébil y el magnetismo se parecen demasiado. Bueno, entonces, este trabajo de Isaac Newton le permitió trabajar a Henry Cavendish. Cavendish estaba trabajando con una balanza de torsión y más o menos por allá del año 1740 o 1750, ya no estoy seguro, encontró el valor de la constante de proporcionalidad de G. Cavendish se dio cuenta que la ecuación que estaba trabajando se podía resumir, le voy a poner aquí el nombre también. Henry Cavendish. Enrique Cavendish. El bueno de Enrique, haciendo mediciones en su balanza de torsión, descubrió que la ecuación era en realidad G M1 M2 sobre R cuadrado. Y le pudo asignar un valor. Este valor es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Bueno, este es el valor moderno. Obviamente Henry no conocía los newtons como unidad de medida, no conocía los metros porque esos se inventaron hasta después, y no conocía el kilogramo porque era inglés y por tanto trabajaba en yardas, libras, quincenas, cadenas, millas, yardas, pulgadas. El sistema inglés de medidas es un loquillo. Entonces, ojo aquí, porque quiero que se fijen en este dato. Esta G es mayúscula. G no es G. La G mayúscula, esta G, es la constante de gravitación universal. Esta G es la constante de la aceleración de la gravedad en la Tierra o en cualquier otro lugar, pero depende de la masa. Lo voy a poner aquí para que se note claramente. G mayúscula es constante de gravitación universal. Y G minúscula es la constante de aceleración de gravedad. No se me vaya a ir aquí. Esto sería una lástima que no se viera. Constante de aceleración de gravedad. ¿Qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Pues entre otras cosas nos permite calcular la fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. Vamos para allá. Vamos a hacerlo como si fuera un problema.
¿Cuál es la fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra? Y para ser correctos vamos a ponerle la Luna en mayúscula y la Tierra en mayúscula para hablar sobre los cuerpos celestes. Bueno, antes que nada necesitamos saber algunos datos fundamentales. El primero es, ¿cuál es la masa de la Tierra? Para efectos prácticos, en este instante, vamos a suponer que la masa de la Tierra, masa 1, bueno, la masa T, va a ser de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Y la masa de la Luna, vamos a suponerla de 7.36 por 10 a la 22 kilogramos. ¿Qué distancia hay entre la Luna y la Tierra? La distancia es de 3.84 por 10 a la 8 metros, que es aproximadamente medio segundo luz, lo que significa que hablar entre la Tierra y la Luna, ida y vuelta, toma un segundo. Bueno, ya tenemos aquí nosotros nuestros datos, nos falta la constante de gravitación universal, G mayúscula, quedamos que era 6.67, uy, qué feo 7, 6.7 por 10 a la 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. No es mi mejor trabajo. Bueno, no importa. Entonces, nosotros ya conocemos también la ecuación básica. Habíamos quedado que esta ecuación básica era de la fuerza es igual a G mayúscula sobre masa 1, masa 2, sobre radio al cuadrado. Entonces ya podemos sustituir aquí esta fórmula. Vamos a sustituir la G, 6.67 por 10 a la 11 sobre 6 por 10 a la 24 por 7.36 ¿por qué? Por 10 a la 22 sobre 3.84 por 10 a la 8 y no hay problema en hacer el cálculo, ya lo tengo yo aquí a la mano. Esto es 1.9 por 10 a la 20 newtons. Entonces, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es de 1.9 por 10 a la 20 newtons. O sea, es mucho. Esta fuerza es la que impide que la Luna salga despedida y está físicamente justa, como si hubiera estado precisamente calculada para que la Luna esté dando vueltas alrededor de nosotros sin caerse. Lamentablemente no es así. La Luna eventualmente se nos va a caer sobre nuestras cabezotas, o bueno, sobre las cabezas de lo que sobreviva de aquí a 6.000 millones de años. Entonces, aquí nosotros ya podemos comenzar a calcular el campo gravitacional. Vamos a entender un poco el concepto de campo gravitacional. Curiosamente, no hay una manera fácil
de especificar a qué nos estamos refiriendo. Supongamos que nosotros tenemos aquí otra vez a nuestro hermoso planeta Quejas. La Tierra va a tener un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio se ejerce simple y sencillamente porque la Tierra tiene una masa. Mientras más masa tengas, más fuerte es el campo gravitacional. Mientras más cerca estés de la masa, más fuerte es tu campo gravitacional. Entonces nosotros podemos suponer unas cosas así, donde tenemos estos puntos. Aquí vamos a tener un campo 1, aquí vamos a tener un campo 2 y aquí vamos a tener un campo 3. ¿Qué será? Pues aquí va a ser, el campo 1 va a ser igual a la gravedad cuando estamos a nivel del mar. Aquí a esta distancia puede ser que ya tengamos gravedad sobre 4 y aquí a esta distancia puede que tengamos gravedad sobre 16. La cosa es que el campo de gravedad terrestre cambia de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Y esto es importante. Siempre es al centro de la Tierra. Por tanto, dado que la Tierra no es exactamente una esfera, la gravedad cambia. Si nosotros estamos en la parte de arriba de un edificio, vamos a tener ligeramente menos gravedad que si estuviéramos en la base del edificio. Pero la masa del edificio también nos va a atraer. Es una cosa que para el propósito remedial no tiene gran caso calcular. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros este campo gravitacional? Si nosotros tuviéramos aquí, digamos, un plano, y este plano, tuviera una masa, nosotros podríamos comenzar a pensar en una deformación del tiempo y el espacio. Esto sería el equivalente a que nuestra base se estuviera hundiendo en un agujero. Si nosotros pasáramos algo por la parte de arriba, no sería afectado, pero si empezáramos a pasarlo por donde ya se encuentra el pozo gravitacional, entonces sí observaríamos cambios en su desplazamiento. Mientras más fuerte sea esta masa, mayor será la deformación. Ahí vienen las pitayas para que se note que esto lo transmití en vivo desde la oficina. Bueno, entonces, este campo gravitacional va a recibir el nombre de E en cursiva. Siempre es la región en el espacio que rodea a una masa donde se ejerce la fuerza de atracción entre masas. Aunque tengamos únicamente una masa, la masa está deformando el espacio gravitacional. Solo se pueden observar sus efectos si hay una segunda masa, como mínimo, para experimentar esos efectos. Entonces, E es igual a G mayúscula por M sobre R al cuadrado. E es la intensidad del campo gravitatorio. G mayúscula es la constante
de gravitación universal. M es la masa que genera el campo y R es la distancia desde el centro de masa. La intensidad del campo gravitacional tiene las mismas unidades que la aceleración, por lo cual también se le conoce como la aceleración ejercida sobre un cuerpo debido a la fuerza de la gravedad. Vamos a hacer un pequeño cálculo otra vez para que quede esto ligeramente más claro y por tanto más confuso. Qué ironía. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitacional en la superficie de la Tierra? Ya tenemos nuestros datos, pero de todos modos los voy a poner. Tenemos a G mayúscula, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Luego tenemos masa, la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio de la Tierra, ya lo había dicho antes, son 6.37, qué feo 7, 37 por 10 a la 6 metros. Si la ecuación es esta de acá arriba, E igual a Gm sobre R cuadrada, entonces podemos sustituir rápidamente los datos que ya tenemos y hacemos que E cursiva sea 6.67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24 sobre 6.37 por 10 a la 6, y E va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Le suena similar este valor a alguno que hemos estado utilizando? Así es, ya estábamos utilizando nosotros el valor de la gravedad sin saber de dónde había salido, pero es por esta fórmula. Este 7 me volvió a quedar re feo, lo voy a poner antes de que otra cosa suceda. 6, 7, ahí está. Este es el valor del campo gravitacional de la Tierra en la superficie. Esto nos permite calcular algunos otros valores. Simplemente cambiando nosotros el radio, teniendo la masa igual, pero variando el radio, que por cierto, antes de que se me pase, esto es al cuadrado. Ahora sí, quedo satisfecho. Si nosotros variamos el radio, vamos a poder observar otros valores. Un ejemplo así rapidito. Si nosotros estuviéramos buscando el valor de la gravedad en la Tierra a una distancia de,
Vamos a ponernos en órbita aprovechando que estamos en Kerbal Space Program. 6,000 kilómetros. 6,000 kilómetros. La distancia le vamos a agregar aquí al 6.37. 6.65 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24 sobre 6.30. ¿Cuántos son? 36 por 10 a la 6 al cuadrado. Cierro paréntesis. Radio, ajá. Entonces, la intensidad del campo gravitacional a una distancia de 6,000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra son 2.6 metros sobre centímetro cuadrado. Efectivamente, así de fácil se puede calcular. Ya lo borré. Bueno, así de fácil se puede calcular la intensidad gravitacional y por tanto podemos hacer algunas otras combinaciones. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, el valor de la gravedad y lo que estamos buscando es una distancia, ya sabemos cuál es la distancia, ya sabemos cuál es el valor gravitacional, entonces podemos sustituir. O más bien, si no sabemos la distancia, así, aproximadamente para tener un campo gravitacional de 1 metro sobre segundo cuadrado, nosotros así tendríamos que estar como a 13,600 kilómetros de la superficie. Es decir, baja muy rápido. Pero nótese que aún a esta distancia todavía tenemos atracción gravitacional. Esto nos deja una idea muy radical en nuestra mente. Es que los astronautas que están ahorita en la Estación Espacial Internacional no están en órbita, están en caída libre. El asunto es que están cayendo en círculos. Y si no caen directamente de la Estación Espacial Internacional a Tierra, es porque tienen un vector hacia adelante que es muy rápido. Entonces, constantemente le están fallando. Llega aquí el secreto de cómo volar. Es apuntarle al suelo y fallar. Eso es tan simple y así es como se vuela. Dicen, no lo he intentado, pero los cálculos lo demuestran. Tiene sentido. Entonces, a partir de aquí, ya podemos pasar a la fuerza de soporte, a la relación entre gravedad y peso y a la ingravidez, que no es en realidad ingravidez, porque la distancia, la fuerza de la gravedad se ejerce a través de distancias enormes. No lo podemos ver, no nos podemos dar cuenta, pero la Tierra está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre Saturno. Saturno está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre Plutón. Plutón está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre el Sol. La cosa es que las masas involucradas son tan variables que probablemente no valga la pena hacer las cuentas para nosotros, pero para los astrónomos es casi el pan de cada día. La fuerza de soporte es la fuerza de reacción de un peso colocado sobre la superficie. Ya sabemos que el peso es la medida de la fuerza de gravedad ejercida sobre una masa. Lo vimos en las primeras lecciones. Teníamos P es igual a M por G, donde P era el peso del cuerpo, M es la masa del cuerpo y G es la aceleración gravitacional. Esta definición nada más es válida cuando el cuerpo está en un sistema de referencia inercial.
O sea, en reposo o con movimiento lineal uniforme. Cuando el cuerpo está en un sistema con un movimiento acelerado, el concepto de peso se redefine. Y el peso de un cuerpo va a ser la magnitud de su fuerza de soporte. Así, un cuerpo puede tener peso cero o tener un peso mayor al normal dependiendo no de su posición, sino de su estado de movimiento. Y esto lo podemos observar rápidamente en dos cosas. La primera, esto le va a gustar a alguien que yo conozco. Nosotros tenemos un trampolín. Este trampolín nos va a permitir cancelar la fuerza de gravedad por la simple causa, hecho, sistema y circunstancia de que se encuentra separado del agua. ¿Cómo nos va a permitir cancelar la fuerza de gravedad? Pues nos va a permitir saltar desde él. Me encantan mis monos. Si nosotros saltamos de aquí, mientras estamos en el aire, estamos en movimiento y no tenemos fuerza de soporte. Por tanto, si no hay fuerza de soporte, la gravedad que experimentas es cero. Por tanto, no tienes peso, solo tienes masa. Saltar de un trampolín es la manera más fácil de adelgazar. No, no es cierto. O sea, sí, porque no tienes peso, porque no tienes fuerza de soporte, pero tienes masa y tienes la aceleración gravitacional. Podrás no pesar nada, pero vas a caer. Otro ejemplo, así también fácil, sobre cómo adelgazar sin adelgazar. Si nosotros tenemos un elevador y dentro del elevador estamos metidos nosotros y estamos sobre una báscula, en el momento en que nosotros subamos, vamos a tener la aceleración hacia arriba más la aceleración gravitacional y nuestro peso va a ser mayor. Si nosotros bajáramos, tendremos el movimiento hacia abajo más la aceleración gravitacional y nuestro peso va a ser menor. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento. Esto es precisamente lo que le permite a los astronautas estar cayendo con estilo hacia abajo y fallarle a la Tierra. El punto de referencia, el estado de movimiento. En el caso del trampolín, aquí, arriba, el aumento de peso lo vamos a sentir cuando estemos ejerciendo, cuando estemos subiendo hacia arriba. Tenemos otra vez la aceleración para abajo y nosotros estamos oponiéndonos con una aceleración hacia arriba. Vamos a pesar más. El cambio es mínimo, pero pesas definitivamente más. Y cuando estés en el aire, no tienes una fuerza de soporte y tu peso es cero. Si tuvieras tú aquí arriba una cuerda y aquí abajo tuvieras una cubeta y quisieras llenar de agua esta cubeta y le das el jalón para arriba, la inercia es la que puede hacer que la cubeta se desfonde. La inercia es una malvada. El peso del agua en la cubeta aumenta cuando tú le das el tirón hacia arriba,
porque el agua pasa a estar en un sistema acelerado y todavía tenía la inercia. Acuérdense que se quería quedar en el mismo lugar en el que estaba. En el caso de nuestros astronautas, de nueva cuenta, no tenemos una fuerza de soporte. Para ellos es como si estuvieran en un estado de ingravidez, pero ustedes pueden hacer el cálculo de cuánta fuerza de gravedad experimentan los astronautas en la Estación Espacial Internacional y se van a dar cuenta de que en realidad siguen dentro del campo gravitacional terrestre. Si mal no recuerdo, están experimentando 8.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado de aceleración. Casualmente están acelerando hacia adelante a 8.9 kilogramos sobre segundo. Digo, metros sobre segundo de aceleración. No son kilogramos, son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, su aceleración hacia adelante y su aceleración hacia abajo es exactamente la misma, y al estar en un sistema rotacional, eso se experimenta como una falta de fuerza de soporte, es decir, ingravidez, es decir, no tienen peso, pero aunque no tengan peso, siguen teniendo toda su masa. Ahora, esto es lo que experimentamos afuera de un planeta. ¿Qué pasa en el interior? Vamos a suponer, en el interior de mi taza. Yo puedo dejar algo en el interior y va a estar atraído por todas las paredes de la taza al mismo tiempo, y quizá de la oreja. Pero olvidemos ese asunto por el momento. Vamos a hacer una nueva hoja. El campo de gravedad de una masa existe también dentro de la masa. No se cancela, y esto es muy importante. Vamos a tener el ejemplo extremo, fantástico de la ciencia ficción de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde todo era mágico, todo era posible. Nosotros tenemos de nueva cuenta a nuestro punto azul pálido llamado Tierra. No es exactamente la Tierra, pero es mi Tierra, y en mis ejemplos tenemos agua aquí, tenemos tierra acá y tenemos bosque acullá y una isla. Este es un árbol muy largo, lo voy a poner aquí. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de construir un túnel que atravesara la Tierra de extremo a extremo, así, podríamos nosotros aventar un cuerpo que vaya desde aquí hasta acá, con un costo de energía equivalente a 0. ¿Por qué? Vamos a verlo. Si la densidad de la Tierra fuera igual en todas sus partes, no nos va a afectar el rozamiento del aire y no vamos rebotando en el interior del túnel, vamos a tener una aceleración de g aquí arriba en la superficie, y esta aceleración se va a reducir a 0 cuando nosotros estemos justo en el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración de la masa que va para acá y la aceleración de la masa que va para acá. Aquí en el centro, técnicamente, nuestra aceleración gravitacional es 0. Pero todavía tenemos inercia. Ya dimos el viajezote hasta acá. Acumulamos una velocidad, y esa velocidad nos va a permitir salir prácticamente hasta el otro lado, y entonces nuestra aceleración gravitacional va a ser todo esto.
Esto significa que podíamos construir un túnel fantástico que nos ahorrara todo el viaje alrededor del globo si tan solo pudiéramos perforar la Tierra. Claro, no es práctico. Si nosotros quisiéramos hacer un túnel hasta acá, no podríamos hacer esto, pero de que se puede, en teoría, se puede. Entonces, la Tierra está ejerciendo una aceleración gravitacional. La parte de la Tierra que está detrás tuyo ejerce una fuerza de gravedad proporcional a su masa. La fuerza de gravedad ejercida por la parte de adelante sigue siendo proporcional a su masa. En el centro las fuerzas se encuentran equilibradas y la fuerza neta queda anulada, es cero. En cuanto pases del centro, tu aceleración aumenta, pero en sentido contrario, porque ya la mayor parte de la masa de la gravedad de la Tierra va a estar detrás tuyo. Entonces, esta aceleración disminuye tu rapidez hasta que llegues a la superficie del otro lado del túnel. Si nada te detendría, podrías pasártela aquí todo el tiempo, rebotando de un lado para otro. Rebotas, 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 rebotas. Pero si alcanzas a amarrarte acá de este extremo, puedes salir por el otro lado. Si la Tierra fuera hueco, la Tierra fuera una esfera hueca, aquí las cosas cambian. Y esta es una manera de darle en la torre a los terraplanistas, o a los que, más que a los terraplanistas, a los que piensan que la Tierra es hueca. Si tú tuvieras una Tierra hueca que fuera únicamente esta cortecita de aquí arriba, y por alguna extraña razón te metieras aquí adentro, ¿qué pasaría? En el interior de la esfera, la fuerza de gravedad es cero. ¿Por qué? Porque todas las partes de la Tierra te están atrayendo con la misma fuerza. Si toda la masa de la Tierra estuviera en esa pequeña corteza, en esa pequeñísima corteza, la corteza que estás viendo ahí abajo, en la vaca esférica de Gus Books, en el dibujo de la vaca esférica, entonces la fuerza de gravedad en el hueco, en la aceleración, sería cero. No hay cambio en su estado de movimiento. Si está en reposo, no se dirige a ninguna parte. Si tiene movimiento, permanece en movimiento. La suma de fuerzas sobre cualquier cuerpo que flota en un lugar del hueco es cero. Todo dentro del hueco tiene una aceleración gravitacional de cero, porque todas las partes de la esfera lo están atrayendo al mismo tiempo con la misma intensidad. Aunque tú dijeras, pero es que yo puedo hacer el cálculo y sabemos que la parte de acá arriba me está trayendo con menos fuerza que la de acá abajo. Sí, pero acuérdate que estás tú trabajando con la masa de acá arriba, más la masa de acá arriba, más la masa de acá arriba, más la de acá arriba, la de acá arriba. En todos lados, todo te está trayendo con la misma intensidad. Entonces, aunque tú hicieras el cálculo así, luego le haces el cálculo así, y luego le haces el cálculo así, y luego le haces el cálculo así, y te das cuenta
de que definitivamente tienes la misma aceleración en cada uno de los puntos. Ni siquiera aunque esto estuviera rotando, te permitiría tener una gravedad. Esto es un punto muy interesante para los creadores de hábitats espaciales. Por eso es que los hábitats espaciales que más están inventados, por así decirlo, en la ciencia ficción tienen forma de toroide o tienen forma de cilindro. Porque entonces sí podemos hacer que esta rotación nos genere una pseudogravedad, lo vimos la clase pasada, pero no podemos hacer lo mismo en una esfera. Es cosa simple de física. Vamos entonces, ya, ¿qué hora es? Ay, ya casi llevo la hora, ¿no? Bueno, vamos a ver, movimiento de satélites, vamos entonces al movimiento de satélites. Esto también nos permite explicar el movimiento de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. El secreto es simplemente fallarle al suelo. Vamos a explicarlo entonces. Si nosotros tuviéramos un cañón, nosotros tenemos un cañón en la Tierra. Y este cañón dispara, va a ejercer, ya lo sabemos, una trayectoria parabólica hasta llegar al suelo. Mientras más alto esté el cañón, quiero hacer un círculo y no me deja. Mientras más alto esté nuestro cañón, esta parábola va a tomar más tiempo en caer. Y si está lo suficientemente alto, puede tardarse mucho tiempo antes de estrellarse contra la Tierra. Esta altura y esta velocidad se pueden combinar. Tiene que ser una combinación de velocidad y de altura lo que nos permita fallarle a nuestra Tierra, nuestra querida llamada Tierra. Rápidamente, si un proyectil fuera lanzado con una rapidez de 8 kilómetros sobre segundo a una altura lo bastante rápida, lo bastante alta, como para que la fricción no fuera relevante, estamos hablando en la Tierra de unos, digamos, 100 kilómetros, por decirlo algo así. A 100 kilómetros con una rapidez de 8 kilómetros por segundo, el cuerpo va a permanecer en órbita. En órbita. No necesariamente va a ser una órbita circular. Puede ser una órbita elíptica, o puede ser, si está lo suficientemente alto, una órbita tal que parezca que el objeto se queda sobre el mismo punto en el que fue lanzado. Esta es la posición geoestacionaria, cuando la velocidad del satélite es exactamente la misma, de manera proporcional, para mantenerse en el mismo punto sobre la superficie. Ahora, este campo gravitacional, esta aceleración, este movimiento de satélites, todo esto tiene una aplicación muy práctica en las telecomunicaciones. Pero todavía tenemos una cosa
así interesante y curiosa sobre la masa de la gravedad. Aquí ya empezaron a ladrar las chuchas. Bueno, no importa. La gravedad está en función de la masa. Los agujeros negros son cuerpos celestes de alta densidad con un volumen muy, pero muy pequeño. Aunque los agujeros negros no son más masivos que las estrellas que las que se forman, su campo gravitacional es tan fuerte y está ejercido en un radio tan estrecho que ejercen fuerzas de los que la luz no puede escapar. No es que no tenga velocidad para escapar, es que no tiene el tiempo para escapar. El campo gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que dobla el tiempo y el espacio y hace que el rayo de luz vaya en dirección al agujero negro. No tiene tiempo de cambiar a otro lugar, va directo al agujero negro. El campo gravitacional es tan intenso solamente en sus cercanías a una distancia muy estrecha, pero afuera del campo gravitacional, a partir del campo de eventos, es exactamente igual que el de los demás cuerpos. Vamos a suponer nosotros que tenemos a nuestro Sol. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro, esto, entonces su atracción gravitacional sobre la Tierra sería exactamente igual que la del Sol. La Tierra va a seguir su órbita como si no hubiera otro cambio. Pero si nosotros nos acercáramos al interior del radio del antiguo Sol, entonces la fuerza de gravitación sería tal que nos obliga a ir al centro del agujero negro y no podremos salir de aquí. El campo gravitacional es muy intenso, no tanto por su masa, sino por la cercanía de la masa en sí misma. Como su diámetro es muy corto, la distancia a la que otro cuerpo puede acercárseles es muy corta y la fuerza de atracción es muy grande. Se mide exactamente igual que con las ecuaciones que ya habíamos visto. La fuerza es igual a la constante de gravitación universal de la masa 1 y la masa 2 sobre el radio al cuadrado. Exactamente la misma fórmula. Pero si la distancia se hace muy pequeña, la fuerza de gravedad se va a hacer muy grande. Si el tamaño del agujero es infinitamente pequeño, la distancia a su centro se hace infinitamente pequeña y la fuerza se hace infinitamente grande. El peligro de un agujero negro estriba no en su masa, sino en el hecho de que te puedes acercar demasiado a ellos. Suficiente masa genera un agujero negro, pero no es necesario que sea demasiado grande. La experimentación que se ha hecho, por ejemplo, en el CERN, ha demostrado que se pueden tener agujeros negros infinitamente pequeños con una masa infinitamente pequeña. Y en este caso estos agujeros se van a evaporar. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que ejerce el agujero negro se va a contrarrestar contra la fuerza de gravedad que ejerce el resto de la masa. Entonces puede hacer que el colapso de la masa no sea tal y lo deje de descolapsar, por emplear un término técnico que a mí me gusta mucho emplear. Entonces, ¿debemos tenerle miedo a los agujeros negros? No,
¿Puede un agujero negro artificial colapsar y destruir la Tierra? No. Si pudiera pasar algo al respecto en la Tierra, ¿destruiríamos el universo? No. La verdad es que al universo le importamos un carajo. Con esto, pues ya vamos a terminar aquí esta lección. Les dejo este, el examen ahí en los comentarios y en la descripción y continuamos otro día. La siguiente lección que nos toca es la relatividad especial. Esta es muy interesante también. No voy a emplear fórmulas muy grandes, eh, pero sí es complicadón el asunto. Entonces, con esto termino la grabación. Nos vemos otro día para continuar con la clase. Saludos.